Puede sentarse. ¿Qué hacía usted el martes 28 a las 12:30 pm? Pues el martes 28 a las 12:30 pm yo estaba tranquilamente en mi casa practicando yoga, un deporte normal, cuando de repente sonó la puerta de mi casa. Sí, así sonó. Interesante. Y pues recibí un paquete. ¿Se refiere a este paquete? No sé si. Ay, decía. ¿Por qué? No sé qué. Ah, pues. Eso. No había ninguna nota. Y lo tuve que entregar a una dirección que no recuerdo. No había ninguna nota. Bueno, sí, solo una, en la que ponía que tenía que entregarlo a una dirección exacta. A la misma no la recuerdo. Pero solo me dijo que la tenía que poner ahí, o si no, moriría. Ponía ninguna nota así, firma ni nada, y la letra no te sonó ni nada. Nada, solo era anónimo y me decía que si no le entregaba a esa dirección, moriría. Tu trabajo, venga, fuera, gracias. Bueno, no nos ha servido de nada. De verdad, estos criminales... Vaya. Estos criminales... Si es que no. Oye, ¿te has puesto la 9 con palma? Oye, sí, es buenísima. Oye, al extintor. ¡Al extintor! ¡Pase! Al extintor, que es la ¿Qué hacía usted el 28? Martes, a las 12:30 pm. Yo haciendo un trabajo, entregando un paquete. Me pagan muy poco, pero bueno. Estaba entregando un paquete, no me acuerdo la dirección, pero mi jefe me dijo unos minutos antes que lo entregara porque ese paquete tenía su vida en juego. No lo sé. Un paquete. Interesante. ¿Cuál paquete se refiere a ese paquete? Ese no. Madre mía. Ay, No se queje. Que se estaban preparando. ese sí. No lo miró. O sea, te dan un paquete y no lo miras. Es que de verdad. Se está riendo. Se está riendo. Esto, apúntalo, se está riendo. Se ríe. Este sufriendo de cosas alucinantes. Exacto. Bueno. Al extintor. ¿Y no te acuerdas del nombre de a quién se lo entregaste? No, solo que estaba haciendo yoga. Interesante. Ah, pues. Y no sé, ¿no te acuerdas de si había alguien más rodeando la casa? Ni nada. ¿No te pareció nada extraño? No. Adiós. Tirando, adiós. Estos criminales, de verdad, me estoy hartando. Tío, ensuciada, me siento. ¡El enamorado, pase! Así que te tienes que ver. Ya, me mola mucho. ¿Cómo es esto? El enamorado, siéntese. ¿Qué pasa, hermano? ¿Sabes quién he sido? Sí, sigue soñando. Bueno, el martes 28, cuando estabais viendo la peli de Kung Fu Panda, algo, no sé, eso, sobre las 12:30, el martes 28. Sí, a mí me llegó un paquete de una tal Carmentira. Pero Interesante. lo dejé en el salón y ya está. Pero bajaste a por un vaso de leche. Pero cuando bajé ya no estaba. Interesante, puto. Paquete. Ya está, lo dejé en el salón y no lo toqué. A ver, para comer. A ver, para comer, tío. Siempre igual. Siempre digo, no te pagamos para esto, entiéndelo. Siempre estás comiendo y haciendo esto. Por favor, no creéis eso. Bueno, ¿y de paquete, Carmentira?
Lo dejé en el salón y ya está, ahí está. Interesante. Oye, ¿qué tal la peli? A mí me encantó. Por favor. Yo no la he visto. Sí, Que no, que estaba... Que estaba trabajando. Que no... ¡Fuera! ¡Fuera! Yo me voy, que ya sabéis que yo no sirvo. Adiós. Adiós, majo. ¿Otra vez estos? ¿Nuestra hermana? ¿Qué nosotros aquí? Y para comer este. Hoy no le pagamos. Oye, ¿tomaste? ¿Qué pasa con ¿Tú tu no? café? ¿Tú no viniste por la noche? Y después cuando Elena bajó ya no estaba el paquete. Y mira, tú llegues ahora... Sé que no es el momento, pero sí. Oye, me están entrando unas ganas de hacer pis, pero que no veas. Ahora vuelvo, de verdad. Ya, tranquila.